Hola a todos, bienvenidos a AFIT el Podcast, charla entre colegas, episodio 6 de la temporada 3. Y hoy venimos a hablaros de lesiones, tecnología y entrenamiento inteligente. Cómo seguir avanzando sin romperte. Yo vengo a hablaros hoy sobre una lesión en concreto, que es la lesión de rodilla, ¿vale? ¿Qué tipos de lesiones hay? ¿Cómo abordarla? ¿Cómo entenderla? Y bueno, vamos a hablar de algunas peculiaridades y para que tengáis todos pues, un concepto un poquito mejor de nuestro cuerpo, en este caso de la rodilla. Bueno, tú en este caso, Jorge, tienes Sí, lo experiencia en ello. tengo demasiada. Tú te rompiste el cruzado, creo. Cruza y meniscos. Tres veces, ¿no? 3 veces. ¿Y tú no has tenido problemas de rodilla? Yo sí, yo en un golpe en un partido me rompí el menisco. O sea, en un entrenamiento. Pues precisamente una de las lesiones más comunes es la de menisco, la meniscopatía. Para que nos hagamos una idea, los meniscos tienen una forma así medio circular, una un poquito más cerrada, otra más en C, que son, digamos, los amortiguadores entre el fémur y la tibia, ¿vale? Entonces nos permite, dentro de otras características que tiene, la de rotar, la de flexionar y la de cargar, sobre todo, nuestra masa corporal sobre esa articulación, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante para todo esto. Y normalmente, cuando tenemos problemas de meniscos, vienen asociados o por movimientos en torsión o por sobrecarga de peso y obviamente por desgaste a lo largo del tiempo, ¿no? La peculiaridad que tienen los meniscos es que esto hay mucha gente que no lo sabe, es que están en cierta parte vascularizados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienen una capacidad de regeneración autónoma, pero hasta cierto punto. Los meniscos en su borde están vascularizados y por lo tanto tienen esa capacidad de regeneración a nivel sanguíneo, a nivel nervioso. Y por eso también nos duele. Es decir, cuando tenemos una rotura de menisco, una degeneración de menisco en sus bordes, nos molesta, ¿vale? Eso es debido a que llegan partes nerviosas. Eso también es una buena noticia porque le da una señal a nuestro cuerpo para decir, oye, tengo un problema aquí, ayúdame, vamos a regenerar. ¿Qué pasa? Que hay diferentes tipos de lesiones dentro del menisco que al fin y al cabo, pues si hay alguna rotura total, eso puede producir bloqueos en la rodilla y por lo tanto pues ya entras en la cirugía. Pero a lo que a nosotros nos compete es esa fase de tanto posquirúrgica como conservadora, que es la del entrenamiento, ¿vale? Por lo tanto, un entrenamiento de fuerza bien adaptado, con unas cargas adecuadas, será idóneo en una degeneración del menisco y cuando hay una rotura importante, pues ya tenemos que hablar de una cirugía, ¿vale? Otro tipo de lesión importante dentro de la rodilla es la ligamentosa, ¿vale? La tendinosa, Sí. sobre todo el tendón rotuliano, tendón cuadricipital, que es el que une el cuádriceps con la rótula, y el rotuliano, la rótula con la tibia. Ese tipo de lesión, la tendinosa, se da por sobrecargas, ¿vale? Una carga muy potente que no aguanta el menisco y por lo tanto pues tenemos ese dolor a nivel tendinoso. Forma de recuperarlo, adaptación de las cargas. Más que a nivel de peso de fuerza, es adaptar cargas muy ligeras poco a poco para ir recuperando el tendón, a no ser que haya una sección total del tendón y de nuevo proceso a nivel quirúrgico. La famosa condromalacia rotuliana, que la habréis escuchado. Sí. Seguro que alguno... Bueno, en Pinto hay varios con condromalacia rotuliana. Y simplemente lo que esto significa es que el hueso está recubierto de cartílago, ese cartílago se va limando y cuando choca hueso con hueso, pues nos provoca dolor. En este caso, la condromalacia rotuliana está asociada a la rótula. Entonces, cuando
ese cartílago se erosiona y choca con el cóndilo femoral, es decir, con la parte más distal del fémur, pues nos provoca ese dolor. ¿Por qué se puede producir esta patología? Esta condromalacia, por desajustes, porque la rótula está guiada por el cuádriceps, entonces si hay una descompensación a nivel muscular puede tirar más de un lado que de otro, por lo tanto se produce un mayor rozamiento, por lo tanto se produce esa degeneración. Y por último el ligamento cruzado anterior, que es el rey de los reyes, y aquí me gustaría preguntaros algo, a ver si sabéis, que es por qué, por ejemplo, no sé, a lo mejor no lo conocéis, pero por qué cuando tenemos una rotura o una semirrotura de un ligamento lateral, normalmente no se opera. Normalmente si escucháis, me han operado del cruzado, pero no te dicen, me han operado del ligamento lateral. Y sí nos operan del ligamento cruzado anterior, por ejemplo. ¿Sabéis por qué? Pues yo me imagino porque... Bueno, hay dos razones grandes. Yo me imagino que la primera y la fundamental es que para qué operar algo si en este caso la rodilla con el resto de ligamento, menisco y inserciones de los principales músculos asociados va a tener un cierto grado de estabilidad y puede hacer vida normal. Me imagino que el traumatólogo preguntará al primero para ti qué es vida normal o qué actividad haces, y a partir de ahí ya toma una decisión si opera o no, y supongo que por la facilidad de recuperación en este caso de la rotura. Me imagino que serán las dos razones que tomen una decisión de... Alguna habrás acertado. De intervenir o no. A ver, eso es lo que me dice el sentido común. Sí. Tú eres el fisio, eres el que nos tienes que contestar. ¿Tú, Jorge? No, yo a ver, sí que es cierto que había escuchado, por ejemplo, bueno, yo me he cruzado 3 veces, pero es cierto que el ligamento lateral interno, externo, es verdad que no había escuchado de que se opere. Sí que la típica triada, ¿no? Que es cuando destrozas por completo, te rompes los tres, sí. Y quiero entender que porque con el cruzado y a lo mejor un ligamento lateral ya tienes suficiente sujeción en esa rodilla como para que no sea necesario. A lo mejor con el cruzado sí que es cierto que las rotaciones de la rodilla pues se ven más perjudicadas, perdón. Entonces yo creo que por eso afecta más el hecho de que sí o sí te dicen que hay que operar. Yo de hecho de las 3 operaciones que he tenido, 2 de ellas no lo tenía totalmente roto, eran roturas parciales, pero claro, yo tenía 20 años y luego la otra fue con 24. Entonces claro, yo mi estilo de vida que hacía era jugar al fútbol, estaba sacándome la carrera de INEF, entonces claro, sí o sí me tenía que operar con ese ligamento así. Me dijeron que no podía quedarme así, vamos. Bueno, habéis tocado un poquito una de las razones, que es dependiendo del sujeto. Si es un deportista de élite, obviamente un cruzado se opera siempre. Si eres una persona de calle que no hace mucha actividad, puedes estar por ejemplo, con el cruzado roto, pero si ya requieres, pues una persona que sea mínimamente activa, que haga deporte, también se opera. Pero yo a lo que quería llegar, aparte de esto, es que hay una peculiaridad, que es que los ligamentos laterales son extraarticulares, pero intracapsulares, ¿vale? Y por lo tanto tienen la capacidad de regenerarse solos, ¿vale? Por el hecho de ser intracapsulares. Y el cruzado es intraarticular, pero extracapsular. Entonces no tiene ese líquido sinovial, esa capacidad de regeneración, y por lo tanto nunca un cruzado se va a regenerar, ¿vale? Así como dato curioso. ¿Y cuáles sí se regenerarían? Los laterales. ¿Y el menisco también? No. Bueno, el menisco sí es lo que he dicho, la zona de la periferia del menisco. De la periferia del menisco se podría recuperar. Pero si hay una rotura total, no. Si hay un desprendimiento de menisco, hay que operar. Sí, a lo mejor alguna fisurita pequeña, tal, eso sí, pero si no... Hay una fisura pequeña en borde, sí. Oye, una cosa te iba a preguntar, que eso normalmente la gente me escribe después del podcast porque le gustan las recetas. Entonces, no somos muy de receta porque somos de individualizar, pero sí que a la gente le mola el decir, oye, pues mira, si tengo una condropatía, por ejemplo, tengo dolor aquí arriba, condropatía del cuadricipital, pues alguna que le des 2 o 3 tips o ejercicio, incluso que no lo hagas aquí, menisco también.
era el siguiente punto un poquito. Hablar, que ahora toco eso, que es lo primero, el concepto de desentrenamiento. Es decir, cuando nos ocurre o cuando tenéis alguna patología de estas, alguna lesión, lo primero que hace la gente es dejar la actividad. Entonces, el desentrenamiento es totalmente perjudicial independientemente de cualquiera de las lesiones que he mencionado. También lo hablamos en el anterior podcast, que nunca hay que dejar de estar activo, y en este caso nunca hay que dejar de entrenar dentro de la capacidad que tenga la propia articulación para poder hacerlo. Y por eso es importante entender que el desentrenamiento lo único que nos llevará es a una atrofia muscular postquirúrgica, sobre todo. A partir de la semana ya se empiezan a notar. A partir de las 2 semanas también hay una disminución incluso del diámetro muscular de la zona afectada. Y entonces es muy importante esa activación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Movilidad y trabajo de fuerza, sobre todo, en cualquiera de las lesiones que he comentado. La movilidad, sobre todo en meniscos, lo más importante en meniscos es ganar más de 125 grados más o menos de flexión de rodilla en las primeras 3 semanas. Eso sería el objetivo principal, para que luego no hubiera una resaca y un problema a la hora de recuperar, de hacer una buena recuperación. Y en caso contrario, el ligamento cruzado anterior. Lo primero que hay que intentar conseguir es la extensión completa. La movilidad, en este caso la extensión, en el caso de meniscos, la flexión. Entonces, antes de trabajar la fuerza, la movilidad. ¿Se puede trabajar continua? Por supuesto. Ejercicios isométricos. O sea, pero, y perdona que te corte, menisco es llevarte o sea, tienes que intentar llevarte el talón lo más atrás posible. Exactamente. Más o menos. E intentar tocar el culo, con el talón en el culo. ¿Eso? Asterisco. Eso es demasiado. No, exactamente. He dicho unos 125 grados. Vale. Aprox. Lo importante es que vayas ganando rango, ¿vale? Que ahí entra otro factor. La movilidad, la gente la entiende y es un concepto que quiero dejar claro. La movilidad no es estirar. La movilidad es reeducar al cuerpo para que vuelva a aprender a moverse. Ahí entra un factor psicológico, que es el miedo a volverte a lesionar, Sí. miedo a apoyar, miedo de que me duela. Y ahí entra otro factor muy importante. Y un melón que a mí siempre me resulta muy curioso, que es que en estos casos es necesario el dolor en una recuperación de este tipo de patología. Es imposible recuperar un cruzado, una meniscopatía sin dolor. Por lo tanto, otra píldora importante a decir es: el dolor no siempre involucra daño. El dolor forma parte de un proceso inteligente de recuperación y readaptación. ¿Y esto cómo se mide? ¿No? Una percepción propia que es una escala, se llama escala EVA, que es una escala de dolor. Más o menos del 1 al 10 tú tienes que estar en ese periodo de movilidad y trabajo de fuerza en un 3, 4 como mucho, y conlleva también que a la hora de hacer ese ejercicio, esa movilidad, esa ganancia de rango de fuerza, ese dolor no te provoque una inflamación, por ejemplo, tras ejercicio o durante esas 24 horas o pasadas esas 24 horas, que no haya una inflamación, digamos, muy considerable. Y segundo, que el dolor no sea persistente. Es decir, que al hacer ese ejercicio, ese movimiento, esa carga, si notes dolor, pero que no te perdure. Ya. No haya, digamos, esa resaca de dolor en esa articulación, en este caso en la rodilla. Por lo tanto, entiéndase que una forma inteligente de entrenar esto es con un dolor consciente adecuado. Ya. ¿Vale?
Y esto es una fase muy complicada porque cada sujeto es Sí, de a su ver, padre y de su yo... madre, cada uno aguanta el dolor y hay gente eh, que trata de engañarnos. Y eso es por el factor psicológico del miedo. En cuanto le duele, cuando notan algo ya, No quieren no, y es muy difícil ahí limar y llegar a hilar, a hacer ese trabajo porque es un trabajo propio, de autoconcepto. Es decir, nosotros nunca vamos a llegar a notar el dolor que tiene nuestro paciente o nuestro cliente. Por eso digamos que es la labor más complicada de llegar a lograr. Y luego también dentro de este tipo de patologías está todo lo contrario, que es la sobreconfianza, por así decirlo. Eso sobre todo pasa es peculiar, pero pasa cuanto más joven eres, menos noción tienes, más rápido quieres ir, y también es importante que entendáis en casa y que entendamos aquí que cada tipo de lesión tiene su progreso. Eso es lo que te pasó a ti, claro, por Exactamente, forzar. eso es lo que iba a comentar, que yo al final me operé 2 veces en el mismo año. Yo me operé en febrero del 2013 y en diciembre del mismo año me tuve que volver a operar precisamente por eso. Nosotros teníamos un campeonato en julio, yo me opero en febrero, me opero. Julio iba muy precipitado, entonces forcé mucho la máquina para llegar al campeonato. Y lo típico, quieres jugar, pero sabes, te engañas. Sabes que no estás para jugar, que tienes eso ahí y tal. Entonces, en una opción, un balón dividido, pues no vas con toda la confianza que tienes que ir. ¿Qué te provoca? Pues todo lo contrario. Me llevé un mal golpe, ya yo noté que eso no estaba bien y dije, pedí el cambio, me cambié, me fui al verano y tal. ¿Qué pasó? Eso se había quedado dañado. Cuando en septiembre volví, empecé la carrera de INEF. Salto de valla, tenis, atletismo, no sé qué tal. Adiós, rodilla. Pero claro, yo sé que no me lesioné haciendo el salto de valla en atletismo. Me había lesionado por un exceso de confianza. Porque un cruzado es un año, ¿no? Para A hacer ver, bien las cosas. yo, bajo mi punto de vista, que he pasado 3 recuperaciones, creo que mínimo, para luego hacer una vida activa como la que tenía yo de jugar al fútbol. Porque claro, es lo que decía Pablo. No es lo mismo una persona de 50 años que se rompe el cruzado y que su día a día pues sale a caminar o va un par de días al gimnasio y ya está. No, digo un chaval que Pero no un ve chaval ahora. joven que quiere, sí, un chaval joven que con 20 años, como me pasa a mí, si quiere seguir jugando al fútbol, yo te diría mínimo 8 meses. Y no vale solo, que eso es muy importante. Pero mínimo 8 meses para empezar a jugar. Mínimo 8 meses para poder empezar, sí, a jugar, podríamos decir. Pero hay que recalcar que no vale solamente con lo que haces en el fisio, de lo típico que te pautan. Yo, por ejemplo, en mi caso, todas las rehabilitaciones eran diarias, 1 hora diaria, de lunes a viernes. ¿Vale? Entonces eran 5 días a la semana, pues 5 horas que hacía. Con eso solo, el médico a los 4 o 5 meses te da la alta. Claro, eso es la alta médica, no es la alta deportiva, que es lo que hay que diferenciar también. Y luego tienes esos, yo te diría, pues si te lo dan en el mes 4, me tiraría otros 4 meses haciendo un trabajo bastante de fuerza, lo que decía Pablo, de movilidad y tal, para poder empezar muy suave. Sí, no me voy a meter a los 8 meses un partido de 90 minutos. O sea, empezar muy poco a poco. Luego cambio de ritmo, cambio de dirección. Eso, los cambios de dirección, choque y tal. El volver a jugar, Claro, ya en la última fase Eso es. se te va prácticamente el año. Eso es. Sí, una temporada entera. Una temporada entera. Una temporada entera te quedas fuera. Un poco hilando con lo que estabas diciendo y con lo que acabas de comentar tú, y ya para terminar un poco el tema, dar 3 cositas más, entra la propiocepción, que para que lo entendamos, la propiocepción es como el GPS que te permite localizar tus articulaciones sin mirar. O sea, Sí, saber que estás trabajando, que estás tú moviendo. cierras los ojos y eres capaz de... además lo podéis hacer en casa este ejercicio. Cerráis los ojos y sin mirar sabéis dónde tenéis el tobillo, la rodilla, la cadera, el hombro. El pezón a lo mejor no, pero la rodilla la señaláis Sí. de lleno, gracias a estos receptores que tenemos articulares. Pues ese trabajo de propiocepción, esos receptores propioceptivos son fundamentales para la estabilidad de la rodilla, en este caso, Sí. y
también, aparte de la propiocepción, la capacidad neural de la musculatura que acompaña esa articulación. Por eso el desentrenamiento no está nada recomendado, por eso hay que entrenar desde el primer momento para darle inputs al músculo y a esa rodilla para que nuestro sistema nervioso central siga funcionando y digamos ese factor neurológico, neuromuscular, siga activo. Siempre va a estar en menor medida porque al final, tras una lesión... Nunca es lo mismo, pero digamos que esa degeneración sea la mínima, ¿vale? Y por último, también comentar que lo que has dicho de las píldoras. Para no liar y decir esto aquí, esto allá, para que lo tengamos claro, en meniscos, tanto en meniscos, tendinopatías como al nivel de ligamento, musculatura adyacente, cadena posterior, isquios, cadena anterior, cuádriceps y glúteo en cadena posterior, muy importante. ¿Por qué? Porque es un estabilizador de cadera y la cadera al rotar, porque el glúteo es un gran rotador, afecta a los ligamentos de la hace rodilla. que nuestro fémur rote de una forma o de otra, por lo tanto afecta a la rodilla. Por lo tanto, importante cadena posterior, glúteo, isquiotibiales, cadena anterior, cuádriceps, para esa estabilidad de rótula, para ese fortalecimiento de rodilla. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué cargas? Trabajo de fuerza, 8, 10, 12 repeticiones con autopeso, con cargas ligeras, con rangos de movimiento no completos hasta que no tengamos toda la movilidad, como hemos dicho antes, y respetando también las pautas de descanso activo dentro de lo que podamos hacer. Y bueno, por último, y para dejar, digamos, un mensaje claro, toda lesión, en este caso la de rodilla, pero toda lesión no implica, como he dicho al principio, un parón, sino que puede ser una oportunidad para entrenar de una forma más inteligente y para conocerse mejor a uno mismo. Entonces, creo que dentro de lo negativo que puede llegar a ser una lesión, como puede ser tan importante la rodilla, creo que también es una oportunidad para coger y aprender de forma inteligente a abordar y a entrenar eso. Yo, para acabar tu tema, que es algo que me han preguntado mucha gente siempre cuando los entrenaba, es que, me van a operar imagínate, de tobillo, me van a operar de rodilla, o voy a estar con la Walker, con la bota Walker, o voy a estar escayolado, o voy a, lo que sea, un brazo, un hombro, tal. ¿Voy a poder seguir entrenando? La respuesta es muy clara, sí. Por lo que ha dicho Pablo, ya entrene, ya tengas una mano rota, un codo o un tobillo o lo que sea, si puedes empezar a entrenar o puedes continuar el entrenamiento con el miembro que no está afectado, es decir, pues si tienes la rodilla derecha o izquierda lesionada, pues con el otro miembro puedes entrenar muchísimas cosas, y igual puedes entrenar tren superior o la lateralidad de un lado o de otro. Y lo que ha dicho Pablo es súper importante, simplemente con el sistema neuromuscular, esa señal que se le envía al músculo, la recuperación va a ser más rápida. Incluso no vas a tener una pérdida, una atrofia muscular tan grande, porque esas señales van a ir mandándola al miembro lesionado. Así que este es un buen consejo para cualquier lesión que tengáis. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Solo añado ya, poniendo el ejemplo de mi recuperación, de la primera operación a mí me ponen una férula que va de la cadera al tobillo. Entonces, durante las 2-3 primeras semanas, eso no te lo quito. Bueno, estuve un mes sin quitármela, pero claro, ellos te van poniendo porque tienen un regulador en la rodilla donde te van dejando ir flexionando poco a poco por el tema de la movilidad, ¿no? Entonces, durante las primeras 2 semanas la movilidad era 0, estar con la pierna recta. Entonces, claro, perdí una cantidad de masa muscular entre la operación, las 2 semanas de parón y demás, hasta que volví a recuperar. Bueno, que no lo he vuelto a recuperar. O sea, he vuelto a igualar, pero ponerme al nivel que estaba me era muy, muy difícil. Entonces, aprendí en la primera operación que estar esa semana, porque durante la primera semana y media, 2 semanas, no vas al fisio, no vas a la rehabilitación, no te lo mandan, a que lo que decías tú, o sea, aparte de mover el resto del cuerpo, yo me acuerdo que en la segunda operación, por ejemplo, con la férula, vale, la rodilla no la podía mover, pero estaba con la cadera aquí
subiendo y bajando la pierna todo el tiempo. Que quieras que no, es lo que hablábamos, que el sistema nervioso activa inconscientemente el cuádriceps para subir la pierna recta. Aunque la tengas con un aparato que no te va a impedir te va a impedir doblarla, pero al final es súper importante el mantenerse activo después de cualquier cirugía, incluso de la medida de lo que se pueda, con cierto control y conocimiento, pero es fundamental. Efectivamente.